Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, se dirigirá a todos los presentes. Entonces, las palabras del presidente de la República, quien ya se aproxima hacia el lugar donde va a emitir también su discurso. Lo vemos, se dirige entonces ante los héroes del CENEPA en este momento. Va a dirigir su discurso, va a hacer la lectura de un pergamino, según tenemos entendido en este escenario, lo decíamos en la Escuela Militar Eloy Alfaro, en Parcayacu. Se está aproximando ya el presidente Rafael Correa para hacer este pronunciamiento en honor a los héroes, conmemorando estos 20 años de esa batalla librada en territorio amazónico. Hola. Escuchemos entonces al economista Rafael Correa. Compañeros, gracias. Ciudadanas y ciudadanos de la República, representantes de los medios de comunicación social, señores miembros de la fuerza pública, señoras y señores autoridades civiles, eclesiásticas, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, señoras y señores miembros del cuerpo diplomático, consular y agregados militares acreditados en el país, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, señor Fernando Cordero, ministro de Defensa Nacional, señor César Navas, ministro coordinador de la Seguridad, señor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, general Luis Banderas, comandante, Raúl Banderas, comandante general de la Fuerza Aérea, vicealmirante Luis Santiago, comandante general de nuestra Marina de Guerra, general Carlos Obando, comandante general de la Fuerza Terrestre, general Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señora Anabel Hermosa, vicealcaldesa de Quito, señor Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha, queridos héroes, heroínas y combatientes del Alto CENEPA, queridas familias, familiares de nuestros héroes caídos en esa gesta que nos dio la victoria por la paz, queridos soldados de la patria y respectivas familias, queridos jóvenes, estudiantes presentes. También tenemos la presencia del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fernando Cedeño, de Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República. Queridos soldados y héroes de la patria, las tierras de Soldado Monje, Teniente Ortiz, Edsa, Coangos, Cueva de los Tallos, La Ye, Base Sur, Tihuinza, Base Norte, Montañita, Cóndor Mirador y todo el Alto CENEPA se colmaron de gloria hace 20 años. En aquellas horas, días y semanas, la patria nunca los dejó solos. Ecuador estuvo amazorcado en un solo gesto patriótico, en un grito de millones, ni un paso atrás. Nuestra profunda gratitud con esa generación victoriosa que pudo defender con éxito la soberanía de la patria. Hace 20 años, el valor de nuestros soldados nos llenó de orgullo y nos colmó de dignidad. La gesta del CENEPA nos ayudó a los ecuatorianos a comprender que la lucha por el bienestar de la patria supone incluso ofrendar la propia vida. La gesta del CENEPA significó para Ecuador y para la patria grande la victoria de la paz. Desde aquella guerra, para felicidad de nuestra región, no se ha vuelto a dar otro conflicto armado entre países sudamericanos. Recordamos hoy a los 33 valientes soldados que sacrificaron sus vidas en aquella gesta histórica y que fueron reconocidos como héroes de la patria. Capitán Giovanni Calles Lascano, suboficial Edison Mendoza Enríquez, sargento segundo Rafael Chimborazo, sargento Fausto Espinosa Pinto,
Sargento Jorge Guerrero Lamiña, Sargento Luis Hernández Tello, Sargento Freddy Humberto Alcíbar Toro, Sargento Agustín Anchico Murillo, Sargento Vinicio Angulo Ramírez, Sargento Gabriel Solís Moreira, Sargento César Villasís Madrid, Cabo Wilson Cueva Pillaj, Cabo Richard Osvaldo Burgos, Cabo Héctor Chica Espinosa, Cabo Vladimir Ana Luisa Montero, Cabo Gonzalo Montes de Oca, Cabo Ernesto Vaca Bonilla, Cabo David Vázquez Palomino, Cabo Héctor Pilco Chango, Cabo Rafael Puyaguari, Cabo Vicente Arnulfo Rosero Palacios, Cabo Carlos Giovanni Yuki Medina, Cabo Juan Ramón Benavides Mukushiwa, Soldado José Anrango Escola, Soldado Milton Jacome Calvopiña, Soldado Alfonso Lamiña Chihuana, Soldado José Benjamín Robles Carrión, Soldado Freddy Santander Peralbo, Soldado Marcelo Marino Suárez Montes de Oca, Soldado José Urquizo Chango, Soldado Milton Lenín Patiño Chuva, Soldado Germán Pitur Antoine y Soldado Ángel Rivera Suárez. Jamás olvidaremos su sacrificio. Jamás dejaremos solas a sus familias. Tampoco olvidamos a nuestros soldados que quedaron con alguna discapacidad física, total o parcial. Siempre las Fuerzas Armadas y el Estado, el país entero, estarán junto a ellos y sus familias para que gocen del mejor nivel de vida posible después de todo lo que ofrendaron por la patria. Rendimos tributo también a los 136 compatriotas condecorados con la Cruz al Mérito de Guerra, heroicos soldados que por su acción extraordinaria, más allá de los límites de su deber, demostraron un valor excepcional. Un abrazo en nombre de la patria agradecida a todos los miles de soldados que se desplegaron en el Valle del Cenepa, en las provincias de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, que participaron en el conflicto y que son depositarios del reconocimiento de la patria entera. En la guerra del Cenepa se libró en nuestro cielo el primer combate aéreo de la historia de América. La patria recordará siempre ese gesto de entrega y heroísmo de los pilotos combatientes, Uzcategui, Banderas, actual comandante de nuestra Fuerza Aérea, y Mata, cuando en febrero de 1995 derribaron a 3 aviones enemigos que se habían adentrado en nuestro territorio. La gratitud de la patria también para los comandantes que dirigieron brillantemente la guerra. El general Víctor Manuel Vallas, jefe del Comando Conjunto, el general Jorge Ortega, comandante de la Fuerza Terrestre, el teniente general Guillermo Chiriboga, comandante de la Fuerza Aérea, el vicealmirante Osvaldo Viteri Jerez, comandante de la Fuerza Naval, y el general Paco Moncayo, comandante del Teatro de Operaciones. A través de ellos, también nuestra gratitud a todos los comandantes y altos oficiales que participaron en el conflicto y nos llevaron a la victoria, insisto, con una conducción brillante de la guerra. Con la victoria en el Alto Cenepa se abría el camino hacia la paz definitiva entre Ecuador y Perú. Con la inapelable victoria ecuatoriana en el Alto Cenepa, nos fue posible por fin descubrir que la paz definitiva era un anhelo represado a uno y otro lado de la frontera, que había un hondo sentimiento mutuo de hermandad, que el conflicto había durado demasiado tiempo y que solo había servido para perpetuar la pobreza y la inequidad en zona de frontera. Después de la guerra, ambos países iniciaron un proceso de negociación con la participación como garantes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, proceso que culminó con la firma del Acta Presidencial por la Paz el 26 de octubre de 1998 en el Palacio Itamaraty, en Brasil. Debemos reconocer, pese a nuestras enormes diferencias ideológicas, así como el cuestionamiento al que han sido objeto por sus respectivos pueblos, debemos reconocer, repito, la decisión política y el valor de los presidentes de Ecuador de aquel entonces, Yamil Maguad
y de Perú, Alberto Fujimori, para firmar la paz definitiva que ha repercutido claramente en el bienestar de nuestros pueblos, sobre todo en zona de frontera, pero también ha repercutido en general en armonía regional. Tras 160 años de conflicto irresuelto, alcanzamos por fin la paz definitiva. Gracias a Dios, queridos jóvenes, queridos soldados, gracias a Dios, ya que por primera vez en la historia republicana de Ecuador tenemos todos nuestros límites claramente establecidos, tanto límites terrestres cuanto marinos. Esta clase de conflictos es casi imposible que se vuelva a repetir. Las guerras nunca más serán el camino por el que tenga que transitar los pueblos hermanos. Luego de la firma de la paz, empezó otra etapa entre Ecuador y Perú, buscando recuperar el tiempo perdido para el desarrollo y bienestar, sobre todo, insisto, de nuestras zonas fronterizas. En aquel momento se ofrecieron muchas cosas que jamás se cumplieron, hasta la llegada de nuestro gobierno. Desde 2007, los acuerdos de paz han avanzado mucho más que en todos los años precedentes, pero hemos ido incluso aún más lejos al haber realizado 8 gabinetes binacionales, eventos sin precedentes que son ejemplo en la región y en el mundo. Trabajar como un solo gobierno para el bienestar de nuestros pueblos. Ha sido tan exitosa la experiencia que hoy también tenemos gabinetes binacionales anuales con Colombia. La paz ha permitido en nuestra zona de frontera dotar de servicios de electricidad a más de 4.000 localidades, ejecutar más de 800 proyectos de agua y saneamiento, edificar 200 establecimientos de salud, abrir y mejorar pozos, canales de regadío y construir y mejorar cerca de 300 unidades educativas, así como completar 3 de los 5 ejes viales binacionales planificados, faltando terminar tan solo los ejes 4 y 5 y básicamente por parte del Perú. En el eje de seguridad y defensa, Ecuador y Perú son un ejemplo de paz y hermandad a nivel mundial, con su plan binacional inédito, plan binacional de desminado humanitario. Ecuador ha librado de minas un área de 411.000 metros cuadrados en el periodo 2000-2014, faltando ya solo un área de poco más de 164.000 metros cuadrados, que de acuerdo a los compromisos asumidos en el marco de la Convención Antiminas de Ottawa, quedará terminado en 2017. A partir especialmente de los acuerdos de paz de 1998 y de la supresión de las regalías petroleras para nuestras Fuerzas Armadas en el año 2000, la desatención en que cayeron nuestras Fuerzas Armadas solo puede ser tildada de irresponsable, además de constituir una incomprensible ingratitud para una institución que supo defender tan exitosamente el suelo patrio. La situación en que recibimos a las Fuerzas Armadas era sencillamente calamitosa. El país pagó muy caro tamaña ingratitud e irresponsabilidad en una situación en ciertos aspectos análoga a la de 1941, cuando después de décadas de desgobierno, el país se hallaba tremendamente vulnerable y fue invadido. El 1 de marzo de 2008, sufrimos un artero y traidor bombardeo en el suelo patrio. Como siempre, la primera víctima fue la verdad, al tratar de involucrarnos con fuerzas irregulares colombianas para justificar el vil ataque. Gracias a la firme reacción y rápida respuesta del gobierno ecuatoriano y sobre todo al respaldo de todo un pueblo, supimos demostrar al mundo la verdad y por primera vez en historia el país no fue descuartizado en la mesa de negociaciones o en los conciliábulos diplomáticos. Aquel 1 de marzo pasará a la historia como el día de la infamia. Estamos dispuestos a mirar hacia el futuro por el bien de nuestros pueblos, pero sin olvidar el pasado. Y tengan la seguridad de que no permitiremos que aquel infame 1 de marzo se repita. Angostura, nunca más. Nunca más nos tomarán por sorpresa. Y todo acto de agresión tendrá la respuesta más firme y digna en cualquier terreno. Para ello,
Hemos llevado adelante un plan de recuperación de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, de su fuerza disuasiva. Cuando llegamos al gobierno en 2007, la capacidad operativa de nuestra milicia era apenas el 14%. El 14%. Hoy es de las más altas de la historia. Cuando ocurrió el cobarde y traicionero bombardeo en Angostura, solo teníamos operativo un helicóptero de transporte, que además no pudo despegar por mal tiempo, lo que permitió a los agresores hacer lo que quisieran en nuestro suelo. Hoy tenemos decenas de helicópteros operativos. En estos momentos están llegando al país 700 vehículos para renovar totalmente el parque automotor de la Fuerza Terrestre. En el 2007, nuestra Fuerza Aérea prácticamente no existía. Hoy cuenta con flota subsónica, supersónica, helicópteros multiuso, nuevos aviones logísticos y pronto tendremos radares que cubrirán prácticamente todo el territorio nacional. Nadie espera aplausos por hacer lo que se tiene que hacer, pero aunque no lo crean, pese al histórico cambio en AFAE, tenemos resentimientos en ciertos sectores por haber, por ejemplo, eliminado excesos como los grandes descuentos en los pasajes de TAME para activos, pasivos y sus dependientes, lo que era uno de los factores que tenía quebrada la empresa, que dicho sea de paso, ahora como empresa pública está totalmente repotenciada. En nuestra Marina de Guerra, y a manera de ejemplo, los dos únicos submarinos estaban inservibles. Hoy están totalmente repotenciados y son los más modernos de la región. Adquirimos lanchas guardacostas, lanchas rápidas, aviones no tripulados y un largo etcétera. En estos 8 años de Revolución Ciudadana realizamos una inversión histórica acumulada de 1.718 millones de dólares, casi 6 veces más de lo que invirtieron los gobiernos entre 2000 y 2006, que fue apenas un monto de 307 millones de dólares. No alcanzaba ni para reemplazar a los equipos que se dañaban. Probablemente ese abandono, más la innegable sobrerepresentación que han tenido los ejércitos latinoamericanos en nuestras sociedades desde nuestra primera independencia. Recuerden, jóvenes, que nuestros primeros presidentes eran incluso los generales de los ejércitos libertadores. Probablemente esa situación, repito, llevó a nuestras Fuerzas Armadas a intentar una especie de autarquía, prácticamente un estado paralelo, con su propio sistema de justicia, de educación, de salud, de seguridad social, su propio sistema empresarial, con múltiples empresas de toda índole y algunos excesos, como el haberse convertido en la mayor poseedora de tierras del país, comisariatos exclusivos y hasta innecesarios clubes de lujo. Esto, soldados de la patria, tiene que cambiar. En la patria nueva, nuestras Fuerzas Armadas deben incorporarse plenamente a la institucionalidad del Estado y ser atendidas, como siempre debió ser, desde el presupuesto del Estado, de forma previsible, de forma planificada, pero desde el presupuesto del Estado. Aunque siempre los recursos serán insuficientes, de acuerdo al balance militar realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, Ecuador desde 2008 encabeza el ranking de gasto militar en América del Sur, con un 3.29% del Producto Interno Bruto para el 2013. Ninguna institución puede mantener bienes o empresas ajenos a sus funciones. Todos los servidores públicos, civiles, policiales o militares, deben ganar sueldos dignos que le permitan libre y dignamente escoger los bienes y servicios que deseen adquirir, sin que el Estado tenga por qué financiar servicios ajenos a sus funciones u obligaciones como empleador. Cabe indicar que, ajustados para poder de compra, en estos momentos tenemos los salarios militares y policiales más altos de toda Sudamérica. Toda esta reinstitucionalización de nuestras Fuerzas Armadas y del país en general ha generado, como mencioné, resistencias en ciertos sectores. Es lamentable, pero sabemos que es inevitable. Todo cambio implica resistencia y Ecuador ya cambió y seguirá cambiando. Nosotros seguiremos trabajando especialmente por el bienestar de ese soldado como ser humano, como padre, como esposo. Pese a que el 2015 se presenta extremadamente difícil en lo económico,
Planificamos hasta 2017 invertir casi 109 millones de dólares para construir 1.712 nuevas viviendas fiscales para nuestros soldados y sus familias. Una de las principales dificultades que han tenido los miembros de Fuerzas Armadas ha sido la separación forzosa de sus familias, ver a sus hijos crecer de lejos. Eso nunca más, queridos compañeros. Primero el soldado como ser humano. Así como es inexplicable el abandono de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro ejército vencedor después de la firma de la paz, también es inexplicable que el pie de fuerza desde aquel momento no haya disminuido, sino aumentado. El pie de fuerza, queridos jóvenes, es la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas. Y ese pie de fuerza fue en 1995 de 34.218 efectivos. Y en el 2014 llegamos a 41.040 efectivos. Esto no tiene sentido, por lo que se ha planificado una reducción progresiva hasta llegar al año 2025 con aproximadamente 34.500 efectivos. Nuestra visión es unas Fuerzas Armadas de tamaño adecuado, pero altamente tecnificadas y con todo lo necesario para cuidar lo más preciado, la vida de nuestros soldados. Esto ha generado nuevamente resistencia en ciertos sectores del servicio pasivo. Como dije hace unos días en el cambio de comandante de la Marina de Guerra, se llegó a argumentar que no se puede disminuir el pie de fuerza porque entonces no sería sostenible el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Es decir, la defensa de la patria en función de un sistema de seguridad social. Absurdo. Además, no hay sistema de seguridad social, militar o policial autosostenible. No existe. Pues mientras la relación activos-pasivos en el sistema de seguridad civil, de seguridad social civil, es de 10 a 1, en el militar y policial, por su naturaleza, puede ser incluso menor que 1. Por ello, siempre el Estado deberá garantizar las pensiones de la fuerza pública, lo cual es precisamente lo que estamos proponiendo incluir expresamente a nivel constitucional. Pero incluso esta enmienda ha sido utilizada para argumentar que se va a eliminar el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFA. Esto es otro absurdo. Aunque yo estoy cansado, queridos soldados, porque además no estoy acostumbrado a que se me crea. Yo estoy cansado de desmentir a cada momento tanto rumor falso. Soldados de mi patria, por favor entiendan a qué nos enfrentamos. Recientes afirmaciones de un ex jefe del Comando Conjunto confirman que el 30 de septiembre de 2010 se originó por falsos rumores y manipulación informativa sobre la nueva ley orgánica de servicio civil. Es la misma estrategia que utilizan ahora para sembrar rumores sobre la desaparición del ISFA. Son las estrategias del golpe blando, a ver si esta vez se insubordinan las Fuerzas Armadas. Lo diré por última vez, le insisto, no estoy acostumbrado a que no se me crea, estoy acostumbrado a que se me crea. Lo diré por última vez, el ISFA no desaparecerá. Ustedes elegirán a quién creer, a los falsarios de siempre o a su comandante en jefe. Pero ¿quiénes fueron los que hicieron esa campaña de desinformación que provocó el 30S y continúan con esa campaña? ¿Dónde están? Son las preguntas que deberían responderse, pero cierta prensa se mutis por el foro. Sabe que sus micrófonos y tinteros hicieron correr sangre inocente. Vamos a realizar las respectivas investigaciones y establecer responsabilidades. Aquello que tuvo consecuencias tan graves no puede quedar en la impunidad. Como tampoco puede quedar en la impunidad la asombrosa confirmación de que durante el cobarde bombardeo en Angostura, nuestros servicios de inteligencia estaban totalmente infiltrados y al servicio de un país extranjero. Ojalá todos entendamos lo extremadamente grave de esta declaración y confirmación. Nuestros servicios de inteligencia en manos de potencias extranjeras a cambio de unas cuantas migajas. Se investigarán los supuestos convenios con el grupo militar de ese país extranjero
y nuevamente se establecerán las responsabilidades del caso. Ese viejo país, queridos jóvenes, queridos soldados, ese viejo país nunca más. Según estos mismos sectores, también estamos debilitando, pese a la histórica inversión, potenciación de nuestras Fuerzas Armadas, recuperación de su capacidad operativa, pese a todo aquello. Esos sectores también dicen que estamos debilitando a nuestras Fuerzas Armadas, porque supuestamente queremos desviarlas de su misión fundamental. Se refieren a la propuesta de enmienda constitucional en la que se establece que nuestras Fuerzas Armadas tendrán funciones complementarias en cuanto a seguridad integral. Nuevamente esa afirmación no resiste el menor análisis. Primero, siempre nuestras Fuerzas Armadas han contribuido en la seguridad integral. ¿Acaso hemos olvidado quién manejaba la defensa civil, gestión de riesgos, incluso educación, salud, seguridad ciudadana, distribución de alimentos en las zonas más remotas de la patria? Segundo, esto es así en cualquier Estado moderno. Veamos tan solo un ejemplo de estos días, cuando los ejércitos europeos están en las calles apoyando a la policía para combatir el terrorismo fundamentalista. Tercero, nuevamente aquí hay un insoportable, inaceptable doble discurso. ¿Dónde estuvieron esas voces cuando nuestras Fuerzas Armadas tenían camaroneras, haciendas, empresas de toda índole? Ahí sí claramente desviándose de su misión fundamental. Pareciera ser, queridos soldados, que para algunos representantes del viejo país, el verdadero problema es que las Fuerzas Armadas ya no son autárquicas, sino dependientes del poder civil. Qué lástima por ellos, porque aquello se llama Estado de Derecho. La nueva Constitución establece que las Fuerzas Armadas son las guardianas de la soberanía y la integridad territorial. Ya no son las guardianas del orden constitucional. Eso le corresponde exclusivamente a la sociedad civil. La nueva Constitución también otorga el voto facultativo a los miembros de nuestra fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esta es sin duda una de las conquistas de la Revolución Ciudadana que está cambiando a fondo la patria para volverla incluyente, solidaria, generosa. El uniforme no excluye su condición de ciudadanos. Esperamos que las Fuerzas Armadas hagan escuchar su voz a los políticos, pero por la fuerza de los votos, no por otra clase de fuerza. Las Fuerzas Armadas son ante todo un cuerpo profesional, son un organismo con estructura militar, donde rigen los preceptos fundamentales de obediencia, de observancia y respeto del orden jerárquico. En el Ecuador, las Fuerzas Armadas están sujetas al único poder legítimo, el que emana del pueblo soberano, y el máximo representante de este poder legítimo es el presidente constitucional de la República. El poder militar está sometido al poder civil y todos estamos sometidos a la Constitución de la República y a ese pueblo soberano. Las armas de la República son por lo tanto un encargo sagrado del que nos hacemos dignos a condición de respetar y acatar sin condiciones y a costa de la vida, si es preciso, la Constitución, las instituciones y la autoridad de ese pueblo soberano. Sabemos lo dura que es la vida militar, pero no por eso podemos creer que tengamos más derechos o que somos superiores al resto. En realidad lo que está en juego es qué tipo de sociedad queremos. Una en que todavía se responda a los grupos de poder, donde supuestamente unos son más importantes que otros, o la otra, donde se actúe en función del bien común, del interés general, en base a un proyecto nacional y no en base a presiones particulares o grupales. Mientras yo sea presidente, queridos jóvenes, queridos soldados, es esa segunda clase de sociedad que siempre buscaré. A combatir por la patria sin esperar recompensa. Esa es la vocación de un verdadero soldado. En el nuevo Ecuador, nadie debe buscar ser importante. Todos debemos buscar ser útiles. Ecuador ya cambió. Sus Fuerzas Armadas no pueden mantenerse ajenas a la renovación, al nuevo momento histórico por el que camina la patria. Basta también, queridos soldados, basta también de esas hirientes diferencias
entre oficialidad y tropa, diferente comida, diferente vajilla, incluso diferentes colegios, como en el caso de la policía, aquí en Quito, donde había un colegio al norte para los hijos de oficiales y otro al sur para los hijos de la tropa. Diferencias también, incluso en la cesantía, donde la contribución del Estado debería ser igual para todos y no en función del sueldo de cada uno, para que aunque sea en nuestro retiro, tengamos equidad. Compatriotas, jóvenes, soldados, en el Alto Cenepa, nuestras Fuerzas Armadas nos llenaron de gloria, nos dieron la victoria y esa reivindicación histórica que tanto necesitaba el país. Sin embargo, ojalá que nunca más un latinoamericano tenga que disparar a otro hermano latinoamericano. Recordamos con reverencia a los héroes del Cenepa, así como a nuestros héroes de Paquilla, Mayau, Machinaza, a nuestros héroes de 1941. Sabemos por qué lucharon y agradecemos su sacrificio por la patria, pero de igual manera nos regocijamos y celebramos la paz definitiva con la hermana República del Perú. Nuestros héroes jamás serán olvidados. Pelearon por la justicia y por aquella paz con dignidad. Precisamente, en honor a ellos, nos comprometemos a seguir profundizando la paz con el Perú. Paz que no puede ser considerada solamente como la ausencia de guerra, sino también como la presencia de progreso, justicia y equidad. En estos momentos, las relaciones bilaterales con el vecino del sur pasan por el mejor momento de la historia. Y aunque se ha avanzado mucho, sobre todo en estos últimos años, todavía es claro que falta mucho por hacer para que especialmente nuestros pueblos de la frontera sur reciban aquel desarrollo que es el nuevo nombre de la paz. Soldados de mi patria, la batalla está ahora en otros frentes, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en la cultura de la excelencia, que nos brinden las bases materiales para el buen vivir, en armonía con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la naturaleza. En la paz es cuando más debemos estar juntos para avanzar más rápidamente y a paso de vencedores hacia ese Ecuador de los sueños imposibles, hacia nuestra segunda y definitiva independencia, la liberación de la pobreza, de la dependencia externa, del neocolonialismo, la construcción de un país verdaderamente soberano, con justicia y dignidad. La sangre de nuestros héroes fecundó los sueños de quienes luchamos hoy en esos frentes, para derrotar la pobreza, para conquistar la soberanía del saber, para terminar con tantas inequidades. Con el ejemplo de coraje de esos ecuatorianos, de esa generación de la victoria, que hace 20 años en el Alto Cenepa, muchos, todos arriesgaron su vida y muchos efectivamente lo ofrendaron por la patria, avanzamos hacia días mejores. Muchas gracias a nuestros soldados, muchas gracias a nuestras Fuerzas Armadas, muchas gracias a la familia de los caídos en el Alto Cenepa, a los heridos, a los discapacitados, a todos los que combatieron para defender la integridad territorial. Muchas gracias, son millares de soldados desconocidos a los cuales no le hemos podido hacer llegar concretamente el tributo de la patria, pero siempre estarán en nuestros corazones. Ustedes nos brindaron un país mejor. Ustedes cambiaron la historia. Ustedes nos dieron la victoria de la paz. ¡Que vivan nuestras Fuerzas Armadas! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Perú! ¡Que viva la patria grande! Y hasta la victoria siempre, queridos compatriotas.